Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos estamos introduciendo de a poco al módulo de medición de salud y la enfermedad en Salud Pública 3, un módulo que nos introduce a las medidas estadísticas que nos permiten obtener información de los eventos de salud y enfermedad que estamos midiendo. Venimos de ver el abordaje epidemiológico, el análisis epidemiológico, historia natural de la enfermedad, cosas que nos van a servir de insumos para empezar a aplicar estas herramientas a hechos concretos. Hemos visto en la clase pasada las medidas básicas, las que conocemos de bioestadística, de metodología, que son las medidas de posición, etcétera, etcétera, esas que conocemos por ahí de la secundaria. Y lo que vamos a ver hoy son medidas de frecuencia, básicamente 2, incidencia y prevalencia, aunque vamos a hacer una pequeña introducción antes de llegar de lleno a la incidencia y la prevalencia. Por ahí está bueno preguntarnos, ¿no? ¿Para qué medimos? Y no debemos olvidarnos de que aquí les hice una secuencia ahí de jugar con algunas palabras, ¿no? Pero básicamente medimos para cuidar mejor, ¿no? No es un ejercicio de gente que se dedica nada más que a hacer números. Lo hemos dicho ya en algunas clases, de que el lugar donde se desarrolla, donde se desenvuelve el proceso de salud y enfermedad, en cada contacto de un ciudadano con el sistema de salud genera datos, genera información que a mí me permite elaborar estrategias, pensar acciones para tener un mejor servicio, también para tener mayores certezas que nos va a dar seguridad en nuestro trabajo como médicas y médicos, pero también le va a dar seguridad a los ciudadanos que van a venir a requerir de mis servicios profesionales. Ustedes ya están en tercer año y se han aproximado bastante a entidades nosológicas, a causas de morbilidad, de mortalidad, y creo que vamos a coincidir que las variables que atraviesan a la salud y la enfermedad son múltiples, no solamente son biológicas, tienen que ver con lo social, con la interpretación que tienen las personas del mundo, sin ir más lejos. Entonces, conceptos como o desarrollos científicos y paradigmas como el de la medicina basada en la evidencia, por ejemplo, son herramientas que tienen que ver para disminuir esta incertidumbre que se nos genera. De hecho, muchas de estas herramientas que vamos a ver de ahora en más son usadas en estudios de medicina basada en la evidencia. Como todo concepto nuevo al que nos vamos a ir apropiando, siempre generará algunas cuestiones que tienen que ver con dudas y que vamos a ir resolviendo en el foro de este módulo, así que les voy a pasar un referente que ustedes seguramente deben conocer, que nos indica básicamente qué hacer ante los nuevos conocimientos. A verlo, va. Cosas que no sabías hace 5 minutos. Hostia, a ver. 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Así eran las trampas de ratones en el siglo XIX. Básicamente un mini cañón que se cargaba de la misma... Bueno, esperemos que la información que aportemos sea más interesante. Pero hay como 3 medidas en epidemiología que nos ayudan a acercarnos a la medición, ¿no? Que es la probabilidad, el riesgo y las tasas, ¿no? La probabilidad, si pusiéramos esto en un grado de complejidad en la medición, la más sencilla es la probabilidad,
que nos mide el número de eventos que ocurren dentro de un número de eventos posibles, ¿no? Los valores que vamos a obtener van entre el 0 y el 1, siendo el 1 la certeza absoluta, y se puede expresar como un número decimal, una fracción o un porcentaje. Acuérdense que muchas veces estas unidades de medida las multiplicamos por un factor que nos achiquen las cifras a la derecha de la coma, cosa de no manejarnos con números tan largos, ¿no? Que en el PowerPoint que les dejé ahí hay un grafiquito interesante para después no meter la pata cuando tengamos ejercicio o tengamos que leer una tasa, ¿no? Esto de la multiplicación por un múltiplo de 10. Después tenemos el riesgo a la salud, que es la probabilidad de experimentar un efecto adverso o daño en un tiempo determinado. También los valores se sitúan entre el 0 y el 1, y también se puede expresar como el valor de fracción multiplicado por una constante. No se compliquen mucho, lo vamos a ver al riesgo prontito nomás. Y después la tasa, que es la vedette de la epidemiología, que aquí la tasa nos incorpora esos tres componentes que veíamos en las clases anteriores: persona, tiempo y lugar, ¿no? Tiene un numerador, que es el numerito de arriba. A mí me costó muchos años acordarme qué es numerador y qué es denominador, pero que es el número de individuos que experimentan el evento que estamos midiendo. Tenemos un denominador, que es el número total de individuos de la población expuestos con riesgo de presentar ese evento, y el periodo de tiempo, ¿no? Generalmente todas las tasas están referidas a un periodo de tiempo de medición. No sé, tasas clásicas de mortalidad infantil. Bueno, ¿cuáles son los eventos? Bueno, cantidad de muertes en niños menores de un año. El tiempo generalmente se mide un año, algunas por convención se ponen el 31 de julio, en las épocas que teníamos acceso medianamente rápido a los datos, cosa que ya no pasa, pero generalmente es a año calendario se van midiendo. Algunas tienen, como les decían, pero va a haber una clase de tasa, o sea que no se complica. En este tipo de cálculo, al incorporar estas dimensiones ya desagregadas, la probabilidad, por ejemplo, el numerador es parte del denominador, acá ese sesgo no lo tenemos, entonces los valores que puede tomar una tasa van del 0 al infinito. Eso es importante tenerlo. Bueno, las medidas concretas que vamos a ver hoy son las medidas de frecuencia de enfermedad, incidencia y prevalencia. Dejemos claro la definición de prevalencia: medida del número total de casos existentes, llamados casos prevalentes de una enfermedad que estemos estudiando en una población determinada, sin distinguir si son o no casos nuevos. Este es un punto a tener en cuenta importante para diferenciarla de la incidencia. La prevalencia es un indicador de la magnitud de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. Generalmente, como les decía, se multiplica por un factor. La prevalencia, para los que estudian estas cosas, por ahí es como la Cenicienta, ¿no? Por su característica rudimentaria, es por ahí mirada por sobre el hombro, pero es una medida que sin mucho trabajo, sin mucho costo de producción, nos dan datos que pueden ser importantes, ¿no? La prevalencia, ante que nada, no nos olvidemos, no es una tasa. Se usa mucho la denominación de tasa de prevalencia y se nos escapa siempre por ahí, pero no es una tasa, es una proporción. Acuérdense, porque no entra en la medición la variable tiempo, ¿no? No, es una foto, es un momento fijo, ¿no? La prevalencia también es una medida de carga de enfermedad, que eso también lo que le da cierta practicidad y cierta importancia. En una mirada rápida podemos evaluar la carga de esa enfermedad en la población, por lo que sus cálculos
también nos ayuda en planificar recursos, en distribuir recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Un dato importante de la prevalencia, que anda mejor, por decirlo de alguna manera, en patologías cuya historia natural es más larga, ¿no? La patología crónica se mide, tiene mayor utilidad la medición de la prevalencia de las enfermedades de desarrollo más largo, ¿no? Ya vamos a analizar un poquito más esto, y aquí vamos a entender un poco por qué incorporábamos esta dimensión. ¿Cuándo se aumenta la prevalencia de una enfermedad? Cuando dura mayor, cuando es más larga la enfermedad. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo se van acumulando los casos. Acuérdense que prevalencia no son casos nuevos. Si yo pongo como ejemplo la patología de la diabetes, todos los años yo voy a tener nuevos casos que se van acumulando. Si es una enfermedad de larga evolución, yo voy a tener muchos más casos, porque se van acumulando. En cambio, una enfermedad corta que se desarrolla en cortos tiempos, no voy a tener población para medir, ¿no? La prevalencia también aumenta cuando hay mucha sobrevida sin curación, es decir, cuando las personas viven muchos años, por más que no haya tratamiento para esa enfermedad. Volviendo al caso de la diabetes, los controles y la terapéutica desarrollada, la insulinización temprana, que antes había más cuestiones con esto de insulinizar a los diabéticos tipo 2, por ejemplo, ha permitido, si bien no se cura, mayor sobrevida, voy a tener mayor prevalencia. Acuérdense, se acumulan casos. Si aumenta la incidencia, que la incidencia puede aumentar porque se producen casos nuevos, pero también podríamos, que son los dos puntos que están abajo en esta listita que les armé, si hay mejor diagnóstico o hay mejor información. Supónganse que yo recabo datos y me pongo a armar los procesos de información de los diagnósticos y empiezo a ver que hay un subregistro porque no se cuentan por determinados motivos los casos. Voy a tener mayor prevalencia. Si yo llego a un lugar y quiero conocer mejor mi población y organizo testeos o rastrillajes, bueno, voy a tener mayor diagnóstico, que es un poco volviendo a esto cotidiano que nos está pasando con el COVID. Fíjense cómo se ha salido casa por casa los equipos de salud para mejorar el testeo, mejorar el diagnóstico, y bueno, van a aparecer más casos. También un ejemplo que da los textos son los movimientos poblacionales, que bueno, por esta latitud eso es más infrecuente. Esto de que si me llegan más enfermos me va a ayudar la prevalencia, y si los susceptibles también migran me va a modificar, pero eso aquí la verdad no se ve casi nada. La prevalencia, cuando baja, cuando la letalidad de una patología es alta, lo que les decía anteriormente, no tengo casos que se acumulen, entonces disminuye la prevalencia. Esto está vinculado con la disminución de la incidencia. Si no tengo nuevos casos, la prevalencia baja. Aquí también se va como ejemplo la cuestión de los movimientos demográficos de la migración y el aumento de la curación. Es decir, si mañana apareciera un medicamento que cure la diabetes, se me desplomaría en 2 o 3 años se me desplomaría la prevalencia, porque no tendrían nuevos casos de los cuales dar cuenta. Bueno, ¿cómo vamos con la prevalencia? Yo no los puedo ver, pero me imagino las caras de siempre, aunque no los pueda ver por el Webex, que son más o menos parecidas a esta. Es más gracioso lo que me esperaba. No me voy a reír, no voy a poner 50 euros, no me voy a reír. Bueno, espero que no, pero para poner un poco de onda a esto que no se haga tan largo. Bueno, dejamos la prevalencia atrás, vamos para la incidencia.
Como les decía, la prevalencia es media rústica, pero la incidencia es bastante más atractiva para la epidemiología. ¿Por qué? Porque se centra en casos nuevos. Y con este concepto de vigilancia y demás, hay un módulo específico de vigilancia. La epidemiología se caracteriza por la búsqueda activa de nuevos casos, entonces la incidencia es una herramienta atractiva, ¿no? Y esta sí es una tasa, porque incorpora el factor tiempo. Se pueden hacer dos cálculos de incidencia, una es la incidencia acumulada, que es la fórmula que están viendo en el slide, y después tenemos otra que es un poquito más complejo, aunque lo vamos a ver, no se asusten cuando lo veamos porque exige algunos otros cálculos que no los vamos a pedir, pero que es la densidad de incidencia. Vamos a hacer un ejercicio rápido de cálculo para que lo vean. Pero la incidencia, como les decía, es un poco la BD, tiene que ver con la medición de número de casos nuevos, llamados casos incidentes. Acuérdense que la diferencia con la prevalencia, que decíamos anteriormente, que la prevalencia no incorporaba los casos nuevos. La incidencia es la medida de esos casos nuevos. Originados de una población en riesgo de padecerla, otra diferencia con la prevalencia. La incidencia incorpora a la población en riesgo, la prevalencia es la población en un momento dado y durante un periodo de tiempo determinado. La incidencia es un indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población y en consecuencia es un estimador del riesgo absoluto de padecerla. Ese es otro concepto también que hace la diferencia. Si bien la prevalencia nos daba la carga de la enfermedad, que es un dato que nos aporta mucho, pero la incidencia, si bien en una medición un tanto sencilla, pero nos da una estimación del riesgo, ¿no? La fórmula es el número de casos nuevos en un periodo sobre el número total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo. Fíjense cuando vemos la fórmula, si bien la densidad de incidencia es un poquito más compleja, pero viendo estas dos fórmulas uno diría, wow, qué fácil que es el cálculo. Bueno, no es tan fácil. Muchas veces los métodos de recolección de datos no son lo suficientemente finos ni lo suficientemente actuales como para hacer estos cálculos, que eso es una cuestión que hay que empezar a ir internalizando cuando organizamos los servicios de salud y cuando vamos a trabajar a los servicios de salud. Porque si bien no todos vamos a ser epidemiólogos, sí podemos contribuir a un mejor sistema de registro, por ejemplo, usando códigos de diagnóstico verificables y de uso oficial, entre comillas. Si ustedes vieran las cantidades de posibilidades que hay cuando nos ponemos a medir las enfermedades respiratorias, la cantidad de sinonimia que empleamos, desde siglas, pasando por catarro de vía aérea superior, infección respiratoria aguda, IRA, IRAB, en fin, podemos colaborar y sería de mucha ayuda que normalizáramos ciertas cosas. O sea, las fórmulas parecen sencillas, pero después vemos en la práctica que no es tan sencilla. Entonces, como les decía, la incidencia, para reforzar algunas cosas, nos mete el riesgo y nos mete el tiempo, dos cosas importantes. Como mete el tiempo y toma casos nuevos, nos ayuda es un indicador de la rapidez de un cambio, del cambio en un proceso de salud y enfermedad. Yo voy midiendo casos nuevos, rápidamente puedo ver si algo está cambiando. Esto nos permite evaluar lo que estamos haciendo. Si yo, poniendo el caso de la diabetes, hago una prevalencia, eso me da una idea de la carga de enfermedad. Con ese dato empiezo a pensar en políticas sanitarias para mejorar el control, el diagnóstico, etcétera, etcétera, y mi tasa de incidencia sigue aumentando. Bueno, tengo que rever algo porque seguramente algo no está bien, o sea, también nos sirve para eso. Y lo que también le daba, como les decía,
una utilidad importante, es esto de que nos da una idea del riesgo promedio que tienen los individuos de padecer esa enfermedad. Bueno, vamos a ver un par de cálculos ahí muy sencillos, pero que nos puede ayudar a tener una idea. La tasa de incidencia acumulada es la fórmula que les mostré anteriormente. No se confundan con este título, estamos fijando que en realidad es la fórmula que les voy a pasar a explicar en el próximo slide. Ya lo voy a corregir cuando les suba el PowerPoint para que no se dé motivo de confusión. Lo que estamos viendo es incidencia acumulada, este pequeño gráfico. Si esta fuera una población X y que donde yo después, buscando casos nuevos, detecto 4, si yo divido 4 sobre 10, me da que la incidencia acumulada es 0.4, que si lo multiplico por 100 es el 40. Obviamente esto es una hipertrofia de sencillez, pero acá nos da que si esta enfermedad ficticia, el riesgo de padecerlo en una población es del 40%, 4 sobre 10. Ahora, si vemos la definición que nosotros dábamos, que en el denominador incluimos el número total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo, podemos ver que es muy difícil que todo el mundo esté siempre en riesgo, ¿no? Que esté el riesgo de contraer la enfermedad presente. ¿Por qué? Bueno, por múltiples cuestiones, porque cambió mi estado patogénico, porque desarrollé inmunidad natural a una enfermedad. Digo, si lo llevamos también al COVID, si bien todavía no se sabe casi nada de este bendito agente etiológico, pero es de esperar que el tema del recontagio o el contagio posterior sea menor, entonces hay menos posibilidades de que una persona esté en riesgo. Digo, no siempre todo el mundo está de la misma manera expuesto al riesgo. Para eso, una medida que ayuda a discriminar esta cuestión es lo que se llama, lo que les decía, la densidad de incidencia o fuerza de morbilidad, que en este cálculo se introduce el factor del tiempo que una persona está en riesgo de padecer la enfermedad. Acá les he hecho un esquema bastante sencillo, también muy hipertrofiado como el anterior, para que se entienda el mecanismo. Si yo tuviera esta población bajo seguimiento, consigo el financiamiento, cosa que es imposible para un estudio de más de 30 años, y voy siguiendo a las personas una cantidad de años. Algunos se fueron porque salieron de la muestra, como les decía. Supónganse que yo mida, no sé, la relación entre el uso de estrógeno y el infarto de miocardio. Estamos haciendo una cuestión ficticia, ¿no? Aclaro. Puedo tener alguna de estas personas que hicieron un infarto y ya está. Si yo dejo establecido que solamente voy a medir la ocurrencia de un infarto, porque se puede tener más de uno, bueno, la persona que yo tuviera un infarto, a lo mejor en este caso al 4.º año, ya lo sacaría, le sacaría el listado de los años que siguen. ¿Por qué? Porque ya está, ¿no? Quedó fuera. Puedo tener gente que hubiera fallecido por otra causa, lo seguí hasta el año 17 y después falleció. Bueno, y así, habrá otros que los pude seguir durante todo el periodo del estudio. Pero como les decía, en los estudios longitudinales esa cuestión siempre es muy complicada, ¿no? Yo puedo, ¿qué tengo que hacer? Mido, calculo, sumo los años que seguí a cada una de estas personas y los casos que hubieran aparecido. En vez de tener la población en riesgo, como en el cálculo de la incidencia acumulada, acá tengo una dimensión de medida que son las personas años de observación.
que son la cantidad de, vinculo la unidad de medida, pueden ser años, pueden ser meses, en este caso son años, son la cantidad de casos encontrados sobre las personas años que yo he logrado medir. En este caso tengo 5 eventos que encontré, y la suma de los seguimientos me da 209 personas años de observación. Hago el cálculo, me da 0,023 multiplicado por 100 me da 2,39. ¿Cómo interpreto esto? Esto me da el riesgo que tiene esa población que yo he estado estudiando de contraer esa enfermedad, ese evento, en la unidad de tiempo utilizada. En este caso es el 2,39% del riesgo de contraer anualmente esa patología. Bueno, esperemos que haber sido más o menos claro. Vamos a acompañarlo. Esto está como les decía, la bibliografía de referencia, que es muy amena, muy piola, o sea que lo pueden mirar tranquilamente, reforzar algunas dudas, y si no, a través de la plataforma nos pueden poner alguna cuestión que no quede claro. Y bueno, para eso esperemos que la opinión sea la misma de Coscu. Así que los dejo. Adiós, adiós. Gracias por el aguante. ¡Buenardo! 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 ¡Buenardo!